Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Letras e Imaginación. Hoy vamos a hablar de un famoso novelista que ha sido una vocación tardía en la novela y en la literatura y que es ni más ni menos que John P. Verdon. John P. Verdon es un novelista estadounidense nacido el 1 de enero de 1942 en Nueva York, en el barrio del Bronx. No debemos confundirlo con el escritor madrileño autopublicado, residente en Barcelona, también de novela negra, John Verdon. John P. Verdon comenzó su carrera profesional como escritor publicitario, carrera que desarrolló durante 30 años, pero que la dejó para continuar con la carpintería y construir muebles, trasladándose entonces desde Nueva York hasta Catskill, una localidad, una zona, como si dijéramos una sierra boscosa, cercano al estado de Nueva York. Su esposa dejó el trabajo como profesora y se trasladaron allí. Esta estancia fue decisiva para su futuro, ya que fue entonces cuando empezó a leer muchas novelas y mucha literatura, sobre todo de misterio, descubriendo a los clásicos como Ross MacDonald, Conan Doyle, pero lo que más le fascinó fue la construcción mecánica que tenían las novelas, la forma de encajar los puzzles de las novelas. Su esposa le propuso escribir su propia novela de misterio, y el resultado, después de 2 años, fue la novela Sé que lo que estás pensando, que se publicó en el mes de junio de 2010. Su agente publicitario le pidió que escribiera más novelas con los mismos personajes principales, y el resultado fue la segunda entrega, No abras los ojos, que se convirtió en otro superventas internacional, traducido a más de 20 idiomas en 2011. La tercera novela se titula Deja en paz al diablo, de 2012. La cuarta, No confíes en Peter Pan, de 2013. Controlaré tus sueños, de 2015. En 2018, Arderás en la tormenta. Y más tarde, El ángel negro, la séptima entrega. Y en julio de 2023 se publicó la octava y de momento última entrega de la colección, El favor. David Gurney es el personaje principal de todas estas novelas. Es un detective y muchas veces se le ha preguntado a John Verdon si guarda alguna correlación con sí mismo. Y ha admitido en varias entrevistas que algunas características de Dave Gurney han sido extraídas de su propia vida y de su personalidad, ya que ambos nacieron en el Bronx, se graduaron en la misma universidad, los dos tuvieron un trabajo de gran exigencia en la ciudad y los dos decidieron mudarse a un entorno rural y alejado del bullicio. Es cierto que algunas de las ideas y formas de ser las comparten ambos, pero Verdon remarca que las preocupaciones que solo afectan a Gurney, porque al fin y al cabo es un detective de homicidios, y la dureza y frialdad con la que afronta su trabajo es algo que el propio Verdon admite que jamás podría llevar él. Dave Gurney es un detective impresionante, pero aún así tiene serios problemas personales, ya que el hecho de que sea un gran pensador y se dedica a darle vueltas a todos los problemas hace que no se dé cuenta del impacto que tiene su forma de ser en los demás. Gurney ama a su esposa, pero no pasa el tiempo suficiente con ella, y muchas veces se olvidan de lo que estaban hablando o de los pequeños detalles de la vida cotidiana que hacen la convivencia mucho más feliz. Todo lo contrario a lo que ocurre en las escenas del crimen, donde a Dave Gurney no se escapa ningún detalle. Tiende a priorizar su trabajo sobre todos los demás y, aunque ama a su esposa y a su hijo, como lo define John Verdon, no es nada bueno con las emociones y esa es la parte con la que se siente más incómodo. Sus sentimientos están siempre encerrados bajo un análisis racional y nunca anda buscando sentirse querido o aceptado. Él solamente busca las respuestas. El análisis racional es su mejor arma y escudo para lidiar con la vida. The titles that the books have ended up with is an interesting process.
you may not realize it, but it's the publisher of each book who decides on what the title is going to be. And so actually my books have very different titles in different countries. I don't mean just the title in different languages, but the whole title has been changed because it just may work better in that country. So the first book, for example, Sé lo que estás pensando, in the American version, the name was Think of a Number. That title my editor came up with. The second title, you know, in the American editions, I have come up with the other titles, but in the European editions, it's always the publisher. Yo he leído Sé lo que estás pensando. Sé lo que estás pensando, un hombre recibe una carta en la que le urge pensar en un número. La carta lleva un pequeño sobre que acompaña al texto y siguiendo las instrucciones de la carta se da cuenta que el número que ha escrito dentro del sobre es exactamente justo el que había pensado. David Gurney, un policía que después de 25 años de servicio se ha retirado al norte del estado de Nueva York con su esposa, se ve involucrado en el caso cuando un conocido que ha recibido la carta le pide ayuda para encontrar al autor con urgencia, ya que lo que en principio parecía poco más que el chantaje de un loco ha acabado convirtiéndose en una amenaza contra su vida. Gurney deberá desentrañar el misterio de cómo este criminal parece capaz de leer la mente de sus víctimas en primer lugar para poder relacionarlo con casos parecidos del pasado y llegar a establecer el patrón que le permite atraparlo. First-time novelist. I think I can't really so much give advice as just tell you what I did, and I think what helped me was reading a lot. You know, finding a few writers who you really love, read everything they've written, and see if you have a feeling for it. Because I think if you don't have a feeling for it, you're going to get very frustrated. You know, so I think that's certainly a big part of it. I think the other part of it that's a huge thing is finish it. Because, I mean, my own experience in the past, I started a few things and kind of lost interest. And one of the things that happened with this first book is that there were maybe 3 or 4 times where I almost stopped. See, and if I stopped, then obviously nothing would have happened. So read, and once you start it, finish it. Yeah, that's fantastic. Yeah, authors of this genre. Yeah, I'd say that my answer isn't going to sound very imaginative because my favorite detective is probably most people's favorite detective, which is Sherlock Holmes. Right? I love the Sherlock Holmes stories. I love what Conan Doyle does, and I think that anyone who wants to be a mystery writer should read The Hound of the Baskervilles about a dozen times, because I think everything you need to know about mystery writing and the construction of a mystery is buried in that story. And it's relatively short. Everything Conan Doyle does is very compact, very lean, and everything you need to know is in there. If you want to know about creating a sense of locale, a sense of place, Raymond Chandler and Ross MacDonald are absolutely wonderful at creating a sense of place. One of the things I love about the Southern California writers is I love to put myself in the environment they create. And if you want to get a sense of elegant writing and what can be done beautifully in the genre, then read Reginald Hill, a British writer. Is that in the back of your mind? No, I don't think so much about the difference between pulp and classical or whatever. I think much more in terms of what's good and what's silly. And the Southern California writers who've been canonized, I think in a way they're very close to the edge of something. Their writing is quite exaggerated, but exaggerated within a certain framework. And I mean, Chandler and Ross MacDonald, some of their images will almost make you laugh. They're so extreme, but they're also remarkably good. I mean, you know, so I mean, someone might say that that's kind of pulp writing, but it's also, my God, it's good writing. La crítica respecto a John Verdon ha sido unánime. Si alguien leyera estas novelas sin ningún conocimiento del contexto del autor, cualquiera pensaría que es un policía retirado o un fiscal. Por ello sorprende tan notablemente lo bien que relata en sus novelas la tensión y dificultad que encierra el mundo criminal.
Verdon es un maestro a la hora de mantener a Gurney un paso por delante del lector. En principio, de momento, todavía ninguna de sus obras ha sido llevada al cine ni nada, porque ya os lo digo, él apenas está 14 años en el mundo literario. Y esperemos que nos acompañe durante muchos más, porque ya a la sazón tiene ya 82 años. Son muchos años para seguir escribiendo, pero John es optimista, Noemí, su esposa, lo anima y eso es muy importante. Bueno, poco más os puedo contar de John Verdon. Esto es un poco su biografía a pequeñas pinceladas y hemos visto su obra y yo creo que con esto y lo que os he contado y nada más, por favor, comentad abajo. Ya sabéis, suscribiros al canal y no dejéis de ver los episodios de nuestra serie de Letras e Imaginación, que como sabréis muy bien, muchas veces os albergan sorpresas. Y la semana que viene toca sorpresa. Muy bien. Que tengáis una buena semana. Adiós.